En este vídeo os voy a mostrar el HUD Bulldozer y cuáles son sus características principales. Bueno, lo primero que vemos es que las estadísticas, cuando no son fiables o tenemos pocos datos, directamente no aparecen. Podemos ver en este jugador con 33 manos, bueno, del postflow solamente tenemos versus continuation bet, ya que es un jugador que abre pocas manos y paga bastante, ya tenemos datos suficientes como para tener una mínima fiabilidad. Igualmente, los rangos de colores en algunas estadísticas van cambiando dependiendo de si son altas o bajas según el estándar, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, en este jugador que nos aparece todo en gris, todavía no tenemos suficientes datos como para poder clasificarlos, si son altos o bajos con una cierta fiabilidad. Sin embargo, pues por ejemplo, este jugador con 500 manos nos aparecen todos los open raise en rojo, pues porque son valores bastante bajos. Después podemos ver cómo va cambiando de tonalidad según va subiendo los valores. Pues por ejemplo podemos ver este open raise en small blind, lo tenemos en verde porque es un valor bastante alto. Luego los valores que son estándar pues ya aparecerían en un color rosado. Y bueno, una de las cosas también que tiene este HUD es que para ayudarnos a localizar la posición del jugador, tenemos una línea que nos indica en qué posición se encuentra para localizar más rápidamente el open raise, por ejemplo, de esa posición. Vemos que este jugador está en el lead position, pues tiene la línea sobre el lead position, este está en media posición, este está en cutoff, button y small blind. Ciertas estadísticas nos van apareciendo cuando ya tenemos datos fiables como para poder tener una lectura de ellas. Por ejemplo, vemos que en este jugador tenemos 500 manos, no tenemos datos de continuation bet, in position y out position específicas, entonces solamente nos aparece la general, que sería 73. En este otro jugador ya con 800 manos sí que tenemos el general y después nos abre el in position y out position. También podemos ver, por ejemplo, en el grupo de defensa de ciegas, vemos en este jugador que tenemos pocas manos, nos aparecen los datos generales, o sea, nos suma small blind y big blind y nos muestra el dato general. Ya cuando empezamos a tener manos, ya sí que nos lo divide a las específicas de small blind y big blind. Pues por ejemplo, aquí tenemos el fold y el 3bet al steel general. Y ya después en este player, pues como tenemos datos suficientes, pues nos aparece el raise en small blind y en big blind. Y luego este HUD también tiene la funcionalidad de que los fondos van cambiando de color, incluso también nos muestran una pequeña gráfica. Podemos ver en el fondo de los open raise por posiciones el fall después de haber hecho open raise, o sea, fall al 3bet. Vemos que lo tiene en 73, pero su fall, por ejemplo, en media posición, su fall al 3bet no es tan alto como por ejemplo desde small blind, que es bastante alto, y desde button también abre bastante más. Ahora nos ha llegado un jugador con ya bastantes manos, 17.000, y entonces bueno, en este sí que nos podemos hacer una idea mejor de lo que os hablo de los fondos y de los colores, ¿no? Bueno, pues podemos ver, por ejemplo, cuando es ultra bajo un dato, por ejemplo aquí tenemos el squeeze, pues cuánto foldea después de hacer el squeeze. Si es muy bajo el dato, nos aparece con el recuadro en rojo. Esto también nos sirve para ver si nos es útil pulsar para ver los pop-up, ¿vale? Entonces cuando tenemos el fondo ya encendido, bueno, pues tendremos datos suficientes como para que nos sirva abrir el pop-up. Por ejemplo, vamos a ver este del squeeze. Bueno, pues como tiene un squeeze bastante flojito del 4, pues bueno, no tenemos muchos datos posicionales. Luego en el fold del cuarto bet vemos que era el 0, o sea, aquí nos marcaba con el recuadro y vemos que lo tiene en 0. Bueno, pues aquí también podríamos ver cuántas veces ha hecho el squeeze con manos no premium o con manos que no entren dentro del top 12. Los fondos normalmente lo que nos indican es el fall después de haber hecho cada movimiento. O sea, por ejemplo, aquí tenemos el call al 2bet, lo tiene en 5 y luego foldea bastante cuando alguien squeezea. Vemos que lo tiene, el fondo lo tiene en verde y lo tiene bastante subido, prácticamente al tope, ¿no? Podríamos ver aquí que el versus squeeze a scaler, o sea, cuando él paga y después se enfrenta a un squeeze, lo tiene en 89, su fall.
Por ejemplo, todos los open raise, pues sus fondos son el fall al 3-bet, after open raise. En el roll, pues lo mismo, después de hacer un roll, cuántas veces nos va a foldear a un 3-bet. Bueno, pues vemos que lo tiene en gris, lo tendrá en un valor medio. Pues si pinchamos en el pop-up, pues vemos que lo tiene en 57, es un valor medio, bueno, pues que directamente pues puede ser no explotable o, bueno, tendríamos que tener más cuidado con la mano. Podemos ver también los rangos del rol, cuántas veces lo ha hecho con 10-10 más o As-Q más, pues lo podemos ver por sus posiciones. Por ejemplo, desde media posición va a squeezear siempre con manos premium y bueno, pues ya en las siguientes posiciones vamos cómo va cambiando, ¿no? Esto no puede servir pues para ver el valor o fuerza de sus manos. Por ejemplo, el fondo en los movimientos de River lo que nos indica es el one showdown después de hacer ese movimiento. O sea, después de apostar en el River, vemos que este jugador tiene un one showdown bastante alto. Cuando paga también lo tiene alto, pero no lo tiene tan alto. O sea, vemos que la gráfica nos indica pues que debe estar sobre un 60%. Si lo vemos aquí, en el total lo tenemos en 58. Después ya entraremos a ver los pop-up porque, bueno, pues tienen diferentes valores dependiendo del tamaño al que se enfrenta en el River, etcétera. Fijándonos un poco también en el grupo de defensa de ciegas, bueno, pues tenemos aquí en el fondo tenemos el fall, ¿vale? Desde Small Blind y desde Big Blind. La estadística nos mostraría el raise, el 3-bet al steel, y en pequeñito aquí, en este color morado, nos diría cuántas veces está pagando a un steel, ¿vale? Después encima tenemos en este caso el 17, es cuando él hace 3-bet, cuántas veces foldea a un cuarto bet. Después encima de Big Blind lo que hemos añadido ha sido el fall y el 3-bet específico Big Blind versus Small Blind. Bueno, ahora vamos a ver un poco los pop-up específicos de cada estadística. Por ejemplo, en el número de ciegas tenemos una funcionalidad nueva que bueno, pues que nos indica lo primero en qué situación o con qué stack está jugando ahora mismo y cuántas manos tenemos del jugador en los diferentes stacks. Vemos que ahora mismo está jugando con más de 65 ciegas y sus estadísticas. Podemos ver que este jugador no diferencia su stack para hacer los diferentes movimientos prácticamente. Pues a lo mejor tiene el 3-bet más alto cuando tiene un stack muy pequeño, cuando es short stack, pero bueno, vemos que no varía mucho el VPP y el preflop raise. Esto ya nos puede indicar bastante. Igualmente también nos indica que no sale de la mesa cuando tiene un stack grande ni nada. Bueno, pues él permanece en la mesa y no le da mucha importancia al stack. Por ejemplo, este jugador que sí que tenemos 3000 manos, vamos a ver las diferencias. Ahora mismo está con un stack medio entre 40 y 65. Vemos que el 65% de las manos lo está jugando con ese stack. Y bueno, cómo varía el juego cuando tiene los otros stacks. Ya cuando parece ser que cuando tiene un stack más grande se nitea bastante más, vemos la diferencia, aunque tenemos pocas manos. Si nos ponemos aquí encima vemos que tenemos 114 nada más. Pero bueno, nos sirve de indicativo para ver cómo cambia el jugador su juego dependiendo de su stack. Siguiendo con los pop-up, también tenemos otras estadísticas nuevas dentro del número de manos que bueno, pues que nos pueden servir para ver la fiabilidad de los datos que tenemos. En este caso, por ejemplo, el jugador de 17.000 con 17.000 manos, vemos que estas manos pertenecen todas al último mes. O sea, vemos que en el último mes ha jugado 17.000 o tenemos 17.380 manos, que son el 100% de todas las que tenemos. En este caso yo no voy a poder mostraros la diferencia porque todas las manos son actuales, pero bueno, podríamos ver que si por ejemplo en el total pone 3.173 y de los dos últimos meses tenemos un 20%, probablemente haya podido cambiar su juego. Entonces bueno, pues aquí veríamos las estadísticas principales para intentar localizar cómo ha ido cambiando. He visto muchos jugadores que en el total de las manos tenemos unos valores bastante altos y después en los dos últimos meses o en el último mes ha ido cerrando sus rangos o ha ido mejorando su juego o cambiándolo simplemente. Viendo el grupo preflop,
También le hemos añadido al VPIP y al Preflop Race el recuadro para tener localizado y poder ver qué tipo de jugador es de una forma más rápida. Y también tiene unos valores de colores que van cambiando conforme el tipo de jugador. Vemos que este jugador, el VPIP, lo tiene bastante alto, nos aparece en azul, cuando el Preflop Race lo tiene muy bajito y nos aparece en rojo. Ya en jugadores más competentes vemos que lo tienen, por ejemplo, en el color rosado, lo hemos elegido como para valores estándar o equilibrados. Y bueno, pues por ejemplo en el naranja pues no llega a ser un jugador NIT, pero bueno, todavía tiene unos valores bajos, ¿vale? También respecto a esto, para localizar a los jugadores hemos añadido una línea que bueno, es un autorrate que simplemente nos indica las cosas muy generales y extremas, ¿no? O sea, por ejemplo, este jugador tiene una línea roja porque es un jugador bastante NIT. Entonces, pues si nos ponemos encima, vemos que nos marca el valor NIT. Bien. Siguiendo con el grupo preflop, vamos a ver las estadísticas y sus pop-up. Tenemos VPIP y Preflop Race que no tienen pop-ups. Después tenemos el 3bet, que en el fondo nos indica el fall al cuarto bet. Después de haber hecho el 3bet, vemos que este jugador lo tiene bastante alto. Vamos a pincharle. Tiene un 3bet de 9 y el fall en 69. Bueno, pues es un fall alto, entonces lo tenemos marcado en verde. Después aquí también tenemos las diferentes posiciones y sus valores de 3bet y de fall al cuarto bet. Aquí tenemos un cuadrito añadido para ver cuántas veces nos lo hace a nosotros el 3bet. Vemos que 0 de 10. Después aquí tenemos desglosado los 3bet posición contra posición. Pues por ejemplo en Big Blind versus Small Blind lo tienen 26. En Big Blind versus Early Position lo tienen 7. Bueno, esto es muy sencillo. Después tenemos aquí el tamaño medio de su 3bet y luego también hemos separado dependiendo del tamaño de los 3bet para ver cuál hace más y sus diferencias. Pues vemos que este jugador su 3bet normalmente es mayor a 1/3 del open race del jugador al que se enfrenta y el one showdown de cada uno. También hemos añadido, dependiendo del tamaño del 3bet, cuántas veces entran las manos dentro del rango 10-10 más, as-dama más. ¿Vale? Vemos que, por ejemplo, este jugador cuando hace un 3bet estándar, pues parece ser que normalmente tiene mano más fuerte que cuando hace un 3bet pequeño, que tenemos 3 ocasiones nada más, pero bueno, vemos que una de 3 han pertenecido a un rango ya más fuerte. Siguiendo con esto, en el cuarto bet tenemos simplemente la estadística, ¿vale? No tiene fondo. Pinchando en su pop-up, bueno, en este caso nos iríamos a este jugador que tenemos más manos para verlo mejor. Bueno, pues simplemente es sencillo, tiene un 4bet del 15% y foldea al quinto bet un 0%. También tiene un open cuarto bet de un 5%, ya bastante más, un rango bastante más cerrado. Por ejemplo, vemos que después de hacer un race, cuando se enfrenta a un 3bet, hace un 4bet, el 74% de las veces su rango no pertenece a 10-10 o a rey, ¿vale? Esto pues nos indica que puede tener un 4bet pues light en bastantes ocasiones. Tenemos 46 manos conocidas y bueno, pues el 74% de las veces su rango no ha pertenecido a un rango fuerte. En el Open Race pues lo mismo, bueno, aquí pues no ha pertenecido a ese rango un 20% de las manos, 3 de 15. Vemos que su rango, como también dice la estadística, es bastante más cerrado. Ahora vamos a ver la estadística limp. Vemos que limpea, por ejemplo, este jugador limpea un 3% de las veces y foldea bastante cuando se enfrenta a un roll. Aquí podemos ver que pues, foldea un 79% de las veces, incluso podemos ver cuántas veces limpea con premium y cuántas veces limpea y paga con manos basura. ¿Vale? Y después lo que foldea en el fall, en el flop, en el turn y en el river y el one showdown. Bueno, he tenido que cambiar de mesa, pero bueno, seguimos con la explicación. Ahora vemos que, por ejemplo, este jugador también tiene una línea verde ahora,
bueno, pues nos indica que es un jugador FIS o lo clasificaríamos como FIS. Siguiendo con el call al chubet, por ejemplo, vemos que este jugador paga bastante a un open race, paga un 40%, también a lo mejor por eso está marcado como FIS. Bueno, y vemos que no foldea tanto, ¿no? Foldea pues un valor medio. Vemos que el fold lo tiene al 50, después de haber pagado, foldea al squeeze un 50% de las veces, ¿vale? También vemos el rango con el que ha pagado, un 6% de las veces ha sido 10-10 más o as dama más, de 47 manos conocidas. Ya en 1000 manos tenemos 47 manos conocidas en las que ha pagado. Bueno, después en los open race por posiciones hemos hecho pop-ups específicos también para cada uno. Bueno, pues aquí sí que podéis ver los rangos. Bueno, abre bastante desde early position, ya nos aparece en verde, abre un 36%. Y foldea, pues eso, prácticamente nada. Si pinchamos en el pop-up, tenemos aquí el movimiento preflop. Vemos que el open race lo tiene en 36, el fall en 10, como ya nos indicaba la gráfica, es bastante bajo, y el cuarto bet en 10. Después, todos los pop-up del open race por posiciones tienen en el lado derecho los movimientos post-flop sin posición, y a la izquierda con posición. En el caso de que hace open race y nosotros le pagamos y está con posición, las veces que hace continuation bet, en este caso tenemos 1000 manos y bueno, pues mejor sería verlo en otro tipo de jugador. Por ejemplo, este abre un 12% de ellas y bueno, pues vemos que ha hecho el open race, incluso nos aparece el número de oportunidades, nos aparece aquí entre paréntesis, y bueno, pues lo mismo, con posición y sin posición en el flop, ¿vale? Para ver por dónde podemos seguirle la línea. Pues por ejemplo, el continuation bet lo hace un 83 y ha foldeado 0 veces, bueno, 0 de 2. Igualmente, pues por ejemplo, en el button tenemos una lista ya más grande, porque ya en button sí puede hacer 3 bet, etcétera, y bueno, y solamente puede tener un flop con posición. Entonces por eso solo nos aparece el lateral izquierdo con este color que nos indica los movimientos con posición, ¿vale? Entonces, si por ejemplo ha hecho un 3 bet, pues tenemos el versus donk. Si hace un 3 bet, nosotros le pagamos, pues bueno, cómo se enfrenta a un donk, foldea, raise. Si ha hecho un 3 bet, nosotros le pagamos cuántas veces ha hecho continuation bet y cuántas veces ha foldeado después de haber hecho el continuation bet. Si hace un open race y nosotros le pagamos, bueno, pues como siempre va a estar con posición, a ver cómo se enfrenta a un donk. Vemos que foldea un 48 y resube un 22, el resto de manos está pagándote el donk. Las veces que hace continuation bet y luego las veces que cuando se ha enfrentado a un raise continuation bet, las veces que foldea, ¿vale? Bueno, en estos pop-up de los open race por posiciones, bueno, pues más o menos son en todo lo mismo. Por ejemplo, en cutoff sí que tenemos los dos laterales, porque puede estar en composición o sin posición ya en el flop. Entonces tenemos los dos lados, ¿vale? Tenemos el lado derecho sin posición y en el lado izquierdo con posición. Luego en el 3bet, en el fall al 3bet general, vemos que lo tiene en 74 y podemos ver aquí también unas pequeñas estadísticas específicas a ese movimiento. Bueno, pues vemos que hace, como es en el fall y datos sobre el fall, pues tendríamos solamente la estadística. Aquí le hemos puesto cuando nos paga al 3bet. O sea, él después de resubir foldea un 74 y está pagando un 21% de las veces. Bueno, pues cuando ha pagado, a ver cómo se está comportando luego en el flop. O sea, versus un continuation bet, está foldeando un 22 y está resubiendo un 38. También vemos su donk, cuando donkea, un 13%, y después de donkear, pues nos va a foldear un 20%. También podemos ver aquí el rango de las veces cuando ha pagado ha pagado un 3bet, bueno, las veces que lo ha hecho con premium, ¿vale? Pues un 35% de las manos conocidas, que son 26, ha pagado con premium. En el squeeze, por ejemplo, también tenemos las estadísticas en el pop-up. Y bueno, pues también dividido por posiciones, el squeeze y el fall al cuarto bet después de hacer el squeeze. Esta estadística no es un fall al cuarto bet cualquiera, es un fall al cuarto bet después de haber hecho squeeze. O sea, son estadísticas creadas custom que son específicas.
Bueno, también tenemos aquí las veces que ha hecho el squeeze con manos que no son fuertes para ver cómo aprovecha ese movimiento. Y bueno, pues vemos que una nada más no ha sido con manos fuertes, ¿no? Continuando con el preflop, vamos a ver, por ejemplo, este jugador, aunque lo tenemos a nuestra derecha y no podríamos robarle ciegas, pero bueno, vamos a ver, por ejemplo, tenemos un pop-up con los movimientos desde Small Blind. Bueno, pues cuando se enfrenta desde Small Blind tenemos aquí los generales, tenemos el fall, el call y el 3-bet al steel. Esto sería el general desde ciega pequeña, como vemos coincide, 6, 12, 57, 6, 12, 82 que sería el fall, ahora justamente se ha levantado, vamos a continuar viéndolo con este. Bueno, pues vemos que 6, 16, 6, 16 y foldea un 74, que es lo que nos indicaría la gráfica esta. Después tenemos los específicos contra diferentes posiciones. Contra Button se ha enfrentado en 64 ocasiones. Y bueno, pues vemos que el fall, el 3-bet y el call prácticamente lo tiene igual. O sea, no distingue desde dónde estamos abriendo. Podríamos decir que el 3-bet lo va a hacer con manos buenas nada más. También le hemos añadido el post-flop. Bueno, pues después de haber pagado las veces que foldea el continuation y las veces que nos donkea, y cuando ha hecho 3-bet al steel y nosotros le hemos pagado, pues cuántas veces hace continuación y cuántas veces hace check fall. Por ejemplo, tiene el check fall en 80 y el check raise en 0. Entonces el 20% restante está haciendo check call. Podemos ver que si no hace continuation bet, nos va a foldear. Igualmente tenemos lo mismo en Big Blind, ya específico para Big Blind. Aquí ya vemos que sí se puede enfrentar a Small Blind, a Button y a Cutoff, el número de ocasiones en las que se ha enfrentado. Y bueno, en Small Blind sí que tenemos especificado también el rol versus Small Blind. Vemos que igualmente no hace mucha diferencia tampoco de dónde abres. Bueno, quizás si abrimos desde Cutoff está foldeando más y haciendo un 3-bet solamente con manos premium. Y bueno, pues igualmente también el post-flop cuando ha pagado, bueno, pues aquí ya desde Small Blind también nos puede flotar, perdón, desde Big Blind también nos puede flotar cuando estamos en Small Blind, entonces le hemos añadido este dato. Y igualmente también le hemos añadido versus donk para cuando estamos en Small Blind y le estamos robando, pues a ver cómo se comporta, foldea 0 y luego te está pagando. Bueno, recordar que, por ejemplo, cuando no hay datos, pues nos aparecen los generales y cuando ya empieza a haber datos ya nos empiezan a aparecer los específicos y los generales desaparecen. Continuamos viendo las estadísticas por flop y los pop-up y tal ya en el replayer. Bueno, post flop tenemos versus donk, continuation bet. Cuando ya tenemos datos aparece con posición, sin posición. Versus continuation bet, igual, cuando hay datos, continuation bet con posición y sin posición. Las veces que hace el donk, las veces que hace continuation bet en el turn, las veces que se enfrenta continuation bet en el turn, las apuestas en river y call en el river. Vale, bueno, los fondos pues normalmente son el fall igualmente. O sea, por ejemplo, cuando se enfrenta a un donk, pues nos resube este tipo un 27 y va a foldear pues un valor medio, ¿vale? O sea, nos aparece en gris. Por ejemplo, el continuation bet lo tiene en 59 y luego foldea bastante poco. Vemos que la gráfica y el fondo aparecen en rojo y una gráfica pequeña, ¿no? Cuando se enfrenta a un continuation bet, pues vemos que resube un 14% y foldea bastante. Vemos que lo que aparece en verde no es demasiado alto, pero como podría ser, pues por ejemplo, si la gráfica saliera con estos tamaños, pues ya sí que sería un valor muy alto. Pero bueno, vemos que puede llegar a sernos rentable. Vemos también la diferencia del fall con posición y sin posición. Pues con posición lo tienen 47 y sin posición lo tienen 69. Cuando hace el donk, bueno, pues tiene un donk flop del 19 y después en el fondo nos aparece lo que foldea después de haber hecho el donk. Vemos que también foldea bastante poco. Bueno, pues
pues la única diferencia hay en las estadísticas del River, que las hemos marcado con este diferente color. Los fondos lo que nos indican son el One Showdown después de haber hecho el movimiento, ¿no? O sea, después de apostar, apuesta muy poquito y como vemos, pues también gana bastante, ¿no? Vamos a ver un poco los pop-up. Pues por ejemplo, con este jugador que ya tenemos manos, podemos ver el versus Dong, que lo tiene en 27, foldea un valor medio. Vamos a verlo ya en la estadística, en el pop-up. Vemos que foldea un 54. Si hubiera sido un valor mayor a 60 o a 62, pues ya el fondo nos hubiera empezado a aparecer en verde, y ya dependiendo de la altura, pues hubiera sido un valor más alto o más bajo. Hemos dividido los fall al donk y el raise donk también en 3-bet pots y en single raise pot. También tenemos el one showdown cuando paga y cuando sube, y también hemos construido estas estadísticas que nos dicen de las veces conocidas. En este caso tenemos 38, pues cuántas veces ha sido de bluff, cuántas veces tenía un proyecto y cuántas veces lo ha hecho por valor. Después en las estadísticas post-flop también hemos añadido estas pequeñas gráficas que bueno, pues que nos indican los cuadros blancos son los movimientos que haríamos nosotros, ¿vale? Y aquí las oportunidades en las que se ha enfrentado a esos movimientos, pues se ha enfrentado 402 veces a un donk. Bueno, pues lo podemos ver aquí, que también nos aparece 216 de 402. Bueno, pues 402 ocasiones lo tenemos aquí ya marcado. Igualmente nos aparece más blanco cuanto mayor fiabilidad, y va bajando a gris e incluso no llegan a no aparecer cuando tenemos pocos datos. Bueno, en este caso tenemos 21 datos, todavía nos aparece en gris, pero ya nos aparece. Vale, de aquí podríamos ver una línea que seguir pues con cada movimiento, ¿no? Por ejemplo, le hacemos donk, él resube un 27, foldea un 54 y paga un 20. En el caso de que nosotros, o sea, de que él nos paga, si nosotros seguimos continuando con el donk, o sea, seguimos apostando en el turn, bueno, pues él resube un 18, foldea un 27 y sigue pagando un 56. Si chequeamos, después de haberle pagado una resubida al donk, o sea, después de haber pagado él nuestro donk, si nosotros chequeamos, él va a apostar la mitad de las veces y la otra mitad también va a chequear, ¿vale? Esto sería un ejemplo pues para ver las líneas a seguir de una forma un poco más sencilla. Por ejemplo, bueno, en este tipo no tenemos datos suficientes para que ni siquiera aparezca, pero bueno, pues si le pulsamos tendríamos el pop-up. Y bueno, vemos que realmente tenemos pocos datos. Se ha enfrentado al donk 5 veces, pero bueno, vemos que por ejemplo en el turn no tenemos datos suficientes, ni siquiera nos aparece. Esto pues es bastante cómodo a la hora de mirar las estadísticas, en no perdernos en cosas que realmente no nos interesan. Igualmente, pues aquí tenemos el donk, nos aparece bastante gris, pues por eso, porque tenemos 5 ocasiones nada más. Bueno, pues ha igualado el 80%. Hasta ahí no llega la información que podemos tener de este jugador con 1000 manos. Bueno, en el Continuation Bet tenemos 3 pop-up diferentes cuando él hace el Continuation Bet. Tenemos en el general, que tenemos 59 y vemos que foldea bastante poco. Después de haber hecho Continuation Bet, vamos a pulsar y vamos a ver los datos generales, ¿vale? Bueno, pues aquí tenemos el Continuation Bet en 59 y luego foldea un 19. Vemos que realmente es un dato bajo, entonces por eso nos lo indica así la gráfica. Y luego resube un 15%. También tenemos dividido en Single Raise Pot y 3-Bet Pots. Bueno, el One Showdown cuando hace el Continuation Bet y el One Showdown cuando nos resube cuando nos vuelve a resubir después de que le resubimos en la Continuation Bet. Luego también hemos puesto, bueno, pues por diferenciar, hay jugadores que pueden modificar sus rangos dependiendo de si es una mesa coordinada o descoordinada. Bueno, pues vemos que este jugador en cuestión, pues bueno, hace el Continuation Bet similar, ¿no? Vamos a fijarnos en este otro jugador, pues también lo tiene bastante parecido. Hay jugadores que sí que realmente puedes encontrarle diferencias, ¿no? Bueno, este es un pop-up general, luego ya lo tendríamos con posición y sin posición. Vamos a seguir con este jugador que tenemos más manos. Vemos pues con posición ya lo tiene en 88 y sin posición en 81.
Vamos a ver el pop-up con posición. Bueno, pues esto ya sí que nos daría, claro, como él tiene posición, él ha hecho, o sea, él tiene iniciativa, nosotros hemos chequeado, se ha enfrentado a esa situación 644 ocasiones, es bastante aceptable, entonces ya nos aparece en blanco. Y bueno, pues él ha hecho un continuation bet un 88% de veces con posición, como lo podíamos ver en la estadística en el grupo de la mesa, y luego foldea un 50% cuando se ha enfrentado, ¿vale? También tenemos el mismo dato aquí. Bueno, pues en el caso de que nosotros le ha hecho continuation bet y nosotros pagamos, él se ha enfrentado a esa situación 270 veces, y entonces nosotros podríamos ver si él chequea, o sea, si chequeamos, vemos que él sigue con una continuación bet en el turn un 36% de veces, y cuando lo ha hecho ha foldeado después a nuestra resubida del turn, ha foldeado un 39%. Si nosotros chequeamos después de haberle pagado en el flop, chequeamos en el turn y él ha chequeado un 64% de las ocasiones. Si por ejemplo le pagamos en el flop y después le donkeamos en el turn, vemos que foldea un 61%, ¿vale? O sea, pues de aquí podemos seguir líneas para ver lo que es más explotable o menos explotable. Normalmente lo que hemos hecho ha sido marcar en verde los movimientos que son superiores a los demás, ¿no? Sabemos que aquí tienen un 61, entonces bueno, lo hemos marcado en verde. En rojo fuerte cuando lo hace pocas veces, pues ya lo tenemos marcado con la flechita, y además en la propia estadística. Vamos a ver lo mismo en el jugador que teníamos menos manos para ver la diferencia. Este sería la misma situación, continuation bet en posición. Vemos que bueno, se ha enfrentado 16 veces, cuando ha hecho continuation bet, que hace un 50% de veces continuation bet con posición, se ha enfrentado en 4 ocasiones a que le hayamos pagado su continuation bet. Bueno, como tenemos pocos datos ya nos aparece todo bastante gris, y bueno, pues incluso aquí arriba en el donk no nos aparece, porque incluso vemos que 0 veces le han donkeado en el turn después de que le haya hecho continuation bet en el flop. Bueno, pues si nosotros chequeamos, él va a hacer la continuation B de 100%, pero bueno, tenemos pocos datos, entonces ahí ya tenemos que buscar la fiabilidad. Siguiendo, bueno, pues en el low position lo tenemos igual, lo único que he desglosado sin posición. Ahora vemos que ya no nos aparece el check delante porque no vamos a chequear, él está fuera de posición. Entonces va a hablar primero, y ha tenido 546 ocasiones de hacer continuation bet y lo ha hecho el 81%. Si nosotros le resubimos que se ha enfrentado un 63% de ocasiones, él nos vuelve a resubir un 14%, foldea un 51% y igual a un 32%. En el caso de que hace continuation bet y nosotros le pagamos, que se ha enfrentado 200 veces a esa situación, vemos que continúa y chequea más o menos similar, bueno, 60-41, 60-40, esto es por el tema del redondeo. Entonces cuando él hace continuation bet, porque sigue fuera de posición, va a hablar primero, hace continuation bet. Si le resubimos, o sea, si le resubimos, él nos vuelve a resubir 0 veces, y si le resubimos va a foldear el 22%. ¿Vale? Si chequeamos, o sea, si él chequea y nosotros apostamos, nos va a resubir un 6, o sea, hace check raise un 6% y check fall un 71%. El resto serían check call, ¿vale? En este caso, bueno, pues queda bastante claro, y aquí arriba tendríamos el mismo pop-up que en el general, lo único que este sí que está dividido con posición y sin posición. Vamos a continuar, pues por ejemplo, versus continuation bet, vemos que resube un 7% y foldea bastante porque ya nos aparece en verde. Vamos a ver los datos generales. Bueno, foldea un 57%, ya puede llegar a ser explotable. Y bueno, también pues aquí le hemos añadido botes 3-bet pot, botes no 3-bet pot. ¿Cuántas veces raisea bluff? Un 6% de las conocidas, o sea, tenemos 16 manos conocidas, el 6% ha sido de farol. Y bueno, también le hemos añadido esta estadística que nos dice cuántas veces foldea a medio bote. Pues nosotros le hacemos la continuación a medio bote, pues prácticamente no hay diferencia, ligeramente foldea menos que si le hacemos un tamaño un poco mayor, ¿no? Tenemos también bastantes ocasiones que se ha enfrentado a una continuation bet de medio bote, pues tenemos 214 ocasiones, es bastante fiable. Hay muchos jugadores que tienen una diferencia bastante grande, pueden tener un fall bastante alto, pero luego cuando se enfrentan a medio bote nada más, pues no foldean tanto.
o viceversa, bueno, puede haber de todo, ¿no? Después también tenemos con posición y sin posición específicos. Vamos a ver los pop-up. Bueno, pues aquí tenemos, igualmente tenemos arriba las mismas situaciones que en el general, lo único que he desglosado con posición. Y bueno, pues hace continuation bet, está con posición. Se enfrenta a un continuation bet. Bueno, pues nosotros hemos hecho continuation bet 214 veces. Él se ha enfrentado a esa situación, ha resubido 4, ha pagado 43 y ha foldeado un 53, ¿vale? Entonces, cuando él ha pagado, nosotros podemos ver si seguir haciendo la continuation bet o si chequear, porque a lo mejor flota mucho y nos interesa chequear, y si flota mucho y tenemos una buena mano, pues chequeamos. Y en este caso flota y chequea más o menos igual, entonces bueno, intentaríamos no explotarle por ahí y buscaríamos otra situación. Bueno, vamos a ver ahora el pop-up de fuera de posición cuando se enfrenta a un continuation bet. Aquí lo tenemos. Entonces nosotros somos agresores pre-flop y bueno, él al estar fuera de posición, su primer movimiento posible es el check. Vemos que chequea el 99% de las manos, espera que nosotros tengamos la iniciativa en el flop. Nosotros hemos tenido las 250 ocasiones de hacer continuation bet contra él, nosotros o cualquier otro jugador, pero bueno, para ver los datos, y vemos que cuando hacemos continuation bet él foldea un 61%, que era lo mismo que nos indicaba aquí también en la mesa. Resube un 10% y iguala un 30%. En el caso de que iguale, después donkea un 2%. El resto de manos va a chequearse, y si nosotros hacemos continuation bet, vemos que también tenemos datos y aparece en blanco ya, y tenemos 47 oportunidades. Nosotros hacemos continuation bet en el turn, esto resubiría un 28%, igualaría un 32% y foldaría un 40%. Pues bueno, pues aquí también podemos ver que puede hacer check raise bastante, ¿eh? Continuando con los pop-up, vamos a ver el donk. Bueno, pues voy a elegir el otro jugador porque este tiene un donk de un 1% nada más. Entonces, claro, los siguientes datos van a ser nada fiables, por eso ni siquiera nos aparecen. Bueno, vemos que hace el donk un 1 y luego foldea el 100. Bueno, el 1, pues para 5 veces que lo ha hecho, el hombre ha foldeado una de una que se han enfrentado a un raise después de haber hecho donk. Bueno, aquí en este caso no tenemos fiabilidad de los datos y lo vemos claramente en la no gráfica. Bueno, vamos a verlo en este otro jugador que tiene un donk de 19, tenemos 12.000 manos y bueno, vamos a ver la información que tenemos aquí. Tenemos un donk de 19 y después foldea un 17, también lo tenemos desglosado en botes tribeteados y botes single raise pot. Después el one showdown, después de haber hecho el donk, lo tienen 54. Y después también, bueno, pues se hace el donk y nosotros le pagáramos, pues podríamos ver que él sigue apostando un 71%. Luego tendríamos el check fall y el check raise. En este caso no tenemos datos, o sea, han sido en 2 ocasiones nada más y no tenemos datos, ¿vale? De las veces que ha chequeado, o sea, ha chequeado 2 veces y entonces no tenemos ocasión, vamos. Igualmente, pues aquí tenemos que hacer el donk el 19%. Si nosotros le resubimos, que no tenemos demasiados datos, si nosotros le resubimos, pues él vuelve a subirnos un 33, igual a un 50 y foldea un 17. Igual no nos interesa resubirle con manos flojas o de farol. Si él hace el donk y nosotros le pagamos, él se ha enfrentado a esa situación 28 veces y él sigue apostando pues el 71% de las veces, ¿vale? Chequearía el 29%. Aquí la línea también debe seguir, lo único que como no tenemos suficientes datos, bueno, pues no nos aparece nada, claro, no se ha enfrentado en 41 veces nada más, pues después aquí no tendríamos suficientes datos para seguir la línea. Bueno, aquí en el botón info, ya que se nos enciende cuando tenemos datos suficientes, bueno, pues es simplemente para echar otro vistazo con más estadísticas en un formato parecido al que tenemos aquí para ver otros movimientos. Bueno, pues tenemos el versus probe, pues resube un 13, foldea bastante, continuation bet en el turn, el float en el flop. Bueno, pues tenemos versus delayed, apuestas delayed, el bet fold call y re-raise en el river con sus one showdown respectivos de fondo. Bueno, pues vemos que cuando hace esos movimientos, bueno, pues gana bastante.
Bueno, y ya con esto ya nos hacemos una idea del funcionamiento del HUD. Y nada, os animo a probarlo. Lo podéis solicitar en la página configurarpokertracker.com. Y nada, tenéis un trial ahí de 10 días para probarlo. Y bueno, pues si os interesa, pues ya lo podéis solicitar y comprarlo. ¿Vale? Un saludo a todos.